y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Bienvenidos, esto es Memoria de Vida. Entramos en la década de los 80. En los próximos 12 años, el país sufre una guerra civil, con un ejército apoyado por los Estados Unidos bajo la lógica de la Guerra Fría, aplicando la estrategia de tierra arrasada en contra de la población civil indefensa. En la comunidad del Mozote no había gente organizada, ¿verdad? Podemos decir. Pero después hemos entendido de que ellos fueron a masacrar a la gente del Mozote que estaba inocentemente para dar temor al pueblo, para que no se metieran a la guerrilla. Para eso mataron la cantidad de gente dándole temor al pueblo, que así los iban a matar a todos. Y también diciendo que nosotros colaborábamos con la guerrilla. El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, son apresados por unidades del batallón Atlacad, sin resistencia, todos los hombres, mujeres y niños que se encuentran en el lugar. A las 6 de la tarde del día 10 entró a gran cantidad de soldados. Pues se sacaron a la plaza en la madrugada, estuvieron hasta las 7 de la mañana haciendo fila en la plaza. Y después los encerraron los hombres en la iglesia y nosotros las mujeres en las diferentes casas de El Mozote, diciéndoles que nos fuéramos a sacar una nariz porque iban los balazos. Cuando llegó un helicóptero, aterrizó allí, de ahí se levantó y después empezaron a matar a la gente. Y cuando se oían los clamores de los hombres en la iglesia, y yo alcanzaba a ver que me paré en una banca para ver por la ventana, empezaba a ver que los estaban torturando, que estaban con las culacas y todo, a los hombres. Se oían los clamores y los sacaban por grupo. Y nosotros creíamos que era que los dejaban ir y no era que los estaban matando por grupo. Ya habían terminado de matar a los hombres cuando entraron a matar mujeres. Se llevaron a las jóvenes primero y dejaron a las mamás llorando. Y después, que esas jóvenes pues según las llevaban para violarlas. Y después siguieron sacando mujeres. La gente que más lloraba fue más la libro las sacaban. Cosa de las 5 de la tarde fue cuando me sacaron a mí de allí, de la casa, y quitándome los niños de mis brazos, entre dos soldados me los arrancaron de mis brazos y los llevaron, pues, los tiraron hacia al piso a los más chiquitos y el niño más grande agarró la más tiernita, peleando por los niños, y quedó el último en la fila. Y ya cuando íbamos a llegar allá, estaban matándolos, fue cuando yo me escondí, porque pedí a Dios, pedí yo que las mujeres se agarraban unas a las otras, que no las mataran, y que no las mataran, que mejor las sacaran de allí. Pero no les escuchaban. Cuando vi en la casa, cuando estaban matando a las mujeres, no me agarré de las otras mujeres y no se me agarré de Dios. Me arrodillé a la tierra y pedí a Dios y a la Virgen de Guadalupe que me perdonara y que Él me salvara y que Él me sacara de allí, que era su voluntad, y que yo iba a hacer oración. Y entonces fue cuando yo me puse a rezar el Padre Nuestro, pues de rodillas. Y rezando el Padre Nuestro, me metí debajo de esa ramita y allí me quedé en medio de las dos cosas.
agachando con el dedo la rama para que no me miraran los pies. Me quedé ahí desde las 5 de la tarde hasta como a la 1 de la mañana. Y entonces cuando yo veía pues que pasaban con los otros grupos, con las mujeres. Y después después que las mataron, les pusieron fuego. Cuando ellos terminaron de matar mujeres y hombres, dijeron que salieron de la casa y se sentaron a la calle poniendo un montón de armas allí. Y entonces ellos dijeron, vamos, mira, ya matamos viejos y viejas, todo está terminado, solamente falta la gran cantidad de cabrones que han dejado ahí, que eran niños. Ese montón de niños que han dejado ahí los vamos a matar. Entonces decían otros, no, que los niños no tienen culpa, no los matemos, no ayudémoslos. Pero si vos no querés matar niños, le dijeron, a vos te van a matar. Porque algunos soldados no querían matar a los niños. Pero obligadamente dijeron que los iban a matar. Fue cuando ellos se retiraron y yo lo que hacía era rezar y rezar a Dios para que no me fueran a ver. Se retiraron un poco, le pusieron fuego a la caja y se fueron. Y después yo oía los ruidos de las botellas en las tiendas y oía los gritos de los niños. Cuando yo oía los gritos de los niños era que yo quería salirme de allí, porque yo no resistía, yo quería llorar, porque quería salirme de allí para no escuchar, porque decía yo. Pero tenía temor también de que si yo me salía y me miraban a saber qué iban a pensar y me iban a hacer pedazos. Lloraba un niño porque ya de noche, que alguna mujer no jugó el niño y allí lo quemaron también. Cuando estaba la fogata lloraba el niño y le dijeron pues al soldado, mira, vos no mataba bien a ese cabrón, para matarlo. Y se dio pues una ráfaga de balas y ya no lloró el niño. Oye, así pues como ya casi a las 1 de la mañana que estaban matando a los niños, yo traté de la manera, pedí a Dios, pues, a la Virgen de Guadalupe que me cubriera cómo me iba a salir. Y en el fuego de la caja llegaron unos animales a la calle, están jugando unas vacas, unos terneros, unos perros, en la luz del fuego. Entonces fue cuando yo me pude escapar. Llegué, pues caminé a Quebrada Abajo, pues ahí solo bien oscuro, pues. Y llegué a una casita a la orilla del río de las Marías. Cuando llegué allí, pues me embroqué a llorar en una camita solo con cordeles, no tenía nada. Me embroqué a llorar y llorando me dormí. Como a las 4 de la mañana el siguiente día me despierto llorando y con el frío, porque temblaba de frío. Allí pasé 6 días y 6 noches sin tomar agua, sin comer. Tenía como 10 días que yo no comía nada ni tomaba nada. Pero yo ahí estaba, pues, y gracias al milagro de Dios desde el día me encontró una señora y 2 niños. Cuando me vieron a mí, que yo estaba en el camino, le dije, Anita, le dije, un bulto. Y entonces le dije, ¿quién es? Fina es, mamá, le dije, estaban en nosotros. Y Matilde se llama la señora, y me agarró abrazada y me dice, y Fina, ¿qué pasó? Todos los mataron, y solamente yo salí por un milagro de Dios, le dije. Entonces cuando ella me agarró abrazada y me dijo, no, me dijo, no se va a ir nadie, yo voy a ir con nosotros. El 14 de noviembre de 1980, contingentes del destacamento militar número 1 de la Guardia Nacional y de Orden dan muerte a un número no inferior de 300 personas no combatientes, mujeres y niños que intentan cruzar el río Zumpul al lado del caserío Las Aradas en el departamento de Chalatenango. La gente de mi lugar, del Portillo, aquí estaba la mini gente, aquí estaba toda la gente de mi lugar.
como las 2 de la noche se fueron algunos. Así como mucha gente se libró. Aquí había como unos 2.000, como unas 2.000 personas habíamos aquí. Entre niños, la mayoría niños. Yo tenía 7 años en ese tiempo, entonces la mayoría éramos niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud y muy pocos jóvenes. Aquí labrando ya la tierra, preparándola para el cultivo. Entonces la idea era que poner banderas blancas sobre los árboles como signo de paz, que éramos gente de la población civil y que así nos iban a respetar la vida. Pero desgraciadamente las cosas no fueron así. Hubo un complot entre el ejército salvadoreño y el ejército hondureño, ya que previo a la masacre el ejército salvadoreño se dedicó a obligar a la gente a huir de las distintas comunidades de Chalatenango hacia este lugar, y el ejército hondureño por su parte, para la gente que ya estábamos en territorio hondureño, que habíamos pasado antes que la masacre, se dedicaron también a ir de aldea en aldea, buscando a los salvadoreños para expulsarlos y obligarlos a venir a asentarse a este lugar. La mayoría de mis familiares pasaron hacia el territorio salvadoreño. Mi padre y yo logramos escondernos a la orilla del Zumpul, pero al lado hondureño. Entonces fuimos descubiertos por un oficial del ejército hondureño. Me encontró a mí, encontró a mi papá, nos sacó de donde estábamos escondidos. Pero él dijo, aquí solo hay este niño y este anciano, y yo no voy a cargar en mi conciencia que los maten por mí. Entonces nos sacó de ahí, nos llevó a una casa de una familia hondureña y ordenó que no nos tocara. El día 13, entraron las tropas por aquella calle de allá, que viene de Ojos de Agua. Bajaron para abajo. Avanzaron y se quedaron cerca del lugar donde iba a ser el masacre, aquí en Las Aradas. Ya estaba todo militarizado geográficamente. Las Aradas es una zona que se presta estratégicamente para un crimen, porque está completamente rodeado de serranías y por el otro lado está un río enfurecido, sin duda por el crimen que va a cometerse. A las 7 del día y media yo me bajo para su pool a bañarme. Porque sentía ganas de bañarme, tienen calor. Me fui a bañar. Cuando la cocina reventó ya estaba la tropa aquí. Estuvimos en esa alturita, como ya decía, un pequeño cerrito cubiertos con la maleza, y desde ahí pudimos presenciar todo lo que ocurría al otro lado del río. Vimos cómo empezó el ametrallamiento, cómo el ejército hondureño cerró completamente el paso hacia Honduras para que nadie pudiera pasar, cómo el ejército salvadoreño hizo una emboscada, hizo un cerco alrededor de la población, y cuando el círculo estaba cerrado es cuando empezó la masacre. Es cuando empezaron a ametrallar indiscriminadamente a la población, que en su mayoría, como ya lo ha dicho mi antecesora, eran niños, eran ancianos, eran mujeres embarazadas. Era gente que prácticamente había sufrido tanto, había guindeado tanto, ya se explicó lo que eso significa, esa palabra, ¿verdad? Habían guindeado tanto, habían aguantado tanta hambre que ya no podían más. Entonces se habían concentrado ahí en ese lugar. Vimos cómo ponían a hombres en fila y los ametrallaban cobardemente. Vimos cómo los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres, tirados así al aire y cachados con sus enormes cuchillos, y luego lanzados a las aguas del río Zumpul. Hay testimonios de personas que sobrevivieron, hay varias en el municipio de Las Vueltas. Aquí a mi espalda hay 2 fotografías. Doña Chinda está ahí en una foto, ella todavía vive y ella dice esta gran verdad.
cómo a las mujeres embarazadas se les tiraba de una patada o de un culatazo al suelo. Con esos enormes cuchillos se les abrían sus estómagos, se les sacaban sus fetos, y tras las sonoras carcajadas de los soldados, de los militares y de los guardias, eran lanzadas a las aguas del río Zumpul. Todo eso tuvimos que ver. Oíamos los llantos tristes de los niños llorando: mamá, mamá, papá, papá, vámonos, corrámonos. Podíamos oír los lamentos de las madres pidiendo clemencia: no nos maten, no somos guerrilleros, somos gente de la población civil, no debemos nada. Pidiendo que al menos les perdonaran las vidas a sus niños. Y ante eso toda respuesta eran las risas, los insultos y los ametrallamientos y traspaso de cuerpos con esos enormes cuchillos. Mucha gente luchó por salvar su vida y sí, algunos, gracias a Dios, lo lograron. ¿Cómo no mencionar aquí, ya que se habla tanto de próceres, se habla tanto de héroes, cómo no mencionar aquí al padre Beto, un sacerdote norteamericano, capuchino? ¿Cómo no mencionar aquí al padre Fausto Milla, un sacerdote hondureño? ¿Cómo no mencionar al laico Mario Argeñal, que desafiando el peligro desde el lado hondureño y enfrentándose cuerpo a cuerpo con los soldados hondureños, rompieron el cerco militar hondureño, se metieron al centro del río Zumpul y empezaron a arrebatar de las manos, casi de los fusiles de los soldados salvadoreños, niños, y a pasarlos al lado hondureño. Los soldados se oponían, pero los dos sacerdotes y el laico batallaron y pelearon a empujones, a codazos, a como diera lugar, ¿no? Y así le salvaron la vida a muchos niños, le salvaron la vida a varios ancianos y a varias mujeres. Yo me levanto allí a las 6 de la tarde de Zumpul. Me pongo la ropita y me vengo para ahí. Miro que te vas. Ya no había tropa, solo los muertos. De ahí me temblaban las canillas. No podía hablar. ¿Cómo hablaba? Se me agitaba aquí. Señor, dije yo, ¿y por qué no me arrepentí de platicar si ya me libré? Me pasé el río de vuelta. Que fui para Honduras. Ahí tenía la mujer yo. Pues aquí quedó militarizado para que no se pudiera dar sepultura a los cuerpos. Los días posteriores a la masacre esto estaba inundado de buitres y de perros que estaban devorando los cadáveres. Y bueno, y lo que hubo después de la masacre fue un total silencio, una total impunidad. Después de la masacre tuvimos el apoyo de hermanos hondureños que nos dieron techo. Teníamos que escondernos aún en territorio hondureño, porque también el ejército hondureño nos perseguía para expulsarnos al territorio salvadoreño, ¿no? Pero bueno, con el apoyo de hermanos hondureños, después de instituciones humanitarias, ¿no?, ya pudimos salvar la vida, hasta que finalmente fuimos trasladados a los campamentos de Mesa Grande, Honduras. A los 3 años, fui a una entrevista a San Pedro, porque me llevó a una comisión allá. Fui allá a investigar, fui a dar una declaración. Me llevaban para otro país, no les dije yo, no les gustaba ir para otro país, porque yo quiero estar en El Salvador. Ellos me llevaban a estuviera en otro país, pero no me quise ir. Quería estar aquí en El Salvador, ¿verdad? No quería darle la espalda al pueblo, no quería darle la espalda. Cuando digo la espalda, traicionarlo, no podía, porque el principio del hermano aquí estaban. Este principio tenemos que cuidarlo mucho, todos nosotros. Y esta es la guía de este pueblo, solamente. Esta es nuestra memoria de vida.
El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Seguimos con Memoria de Vida. En esta ocasión, en este espacio de reflexión, contaremos con dos análisis. El de la doctora Sol Yáñez, catedrática e investigadora de la UCA, y el de Eduardo García, director ejecutivo de la Asociación Pro Búsqueda. Iniciamos con la doctora Sol Yáñez. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En este episodio hemos sido testigos de relatos desgarradores que al escucharlos nos quebrantan. Violencia, crueldad, como toda esa violencia que pudimos evidenciar en este capítulo sigue repercutiéndonos en nuestra actualidad. Bueno, la verdad es que en primer lugar nos tiene que tocar eso que hemos oído, ¿no? Creo que la sensibilidad es parte de la sanación, ¿no? El ponerte en el lugar del otro. La memoria es una obligación y no es una opción para aquellos países o aquellos pueblos que han vivido una violencia tan extrema, ¿no? El horror y los mecanismos del horror hacen que testimonios como el que hemos escuchado y otros muchos todavía creamos que son del pasado, ¿verdad? No son del pasado, son del presente, porque a día de hoy todavía las personas siguen pensando dónde estarán sus seres queridos, ¿no? El mes de noviembre es un mes en el que la gente va a visitar a sus seres queridos a las tumbas. Hay miles de personas en este país y en otros que han sufrido esa violencia donde no saben qué ir. ¿Por qué? Porque no ha habido verdad, ¿verdad? La violencia se repite si no tenemos esa memoria de lo que pasó. No se puede olvidar por decreto ni levantar una alfombra y meter el polvo como si eso no fuera nada, ¿no? Claro que son seres humanos que están sufriendo y el dolor no tiene color. El dolor es el dolor de madres, de hijos, de familiares, que no ha sido validado su dolor socialmente y por eso a día de hoy las heridas siguen abiertas, ¿no? Es muy común oír decir que las heridas mejor no abrirlas, pero es que siguen abiertas porque operativos como el de Tierra Arrasada y otros, hay una intencionalidad de que ese dolor perdure, ¿verdad? Como señal para el miedo, para el silencio, y entonces la sociedad tiene que acoger y poner al centro a todas esas víctimas, sean del lado que sean, para validar ese dolor, para darle una salida social, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene que tener también una estructura que desmonte los mecanismos del horror. Y esas estructuras vienen por sentarse y porque haya una verdad dialógica. Esa verdad dialógica tiene que ver con la verdad de todas las víctimas, poner eso en la mesa, no solo una parte, sino toda. Tiene que pasar por la justicia. O sea, cuando uno oye, no, es que quieren venganza, precisamente la justicia existe para que no haya venganza y hay un canal para poder decir que esto no es posible, que esto es indignante y que eso no puede suceder. Por supuesto, el tema de la reparación, ¿no? O sea, si no se repara a las víctimas es como que no existen, como que no valen, ¿no? O sea, si a ti te han asesinado a tu padre, a tu madre, a tus hijos, no sabes dónde está tu familia desaparecida, eso no puede quedar en la nada, ¿no? Tiene que haber reparación. Y por supuesto tiene que haber medidas de no repetición, el nunca más. O sea, los pueblos no pueden estar constantemente en violencia y recordando, porque estas heridas abiertas se abren a día de hoy cada día más cuando las personas ven que sigue habiendo desapariciones, que sigue habiendo maneras que no son sanas, ¿no? Las heridas se curan con el bálsamo del respeto, con el bálsamo de la dignidad, con el bálsamo de la validación social de todo esto. Entonces, la justicia transicional precisamente es un elemento integral que lo que quiere recoger es eso, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y no es que tengamos que elegir uno u otro, va el paquete integral, porque es así como los países pueden avanzar hacia una buena reconciliación, ¿no? Como decía Casaldáguila, es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos para el futuro, ¿no? Es tarde, pero es madrugada si insistimos en esa sociedad que queremos reconciliada. Muchísimas gracias por esa tan importante reflexión, Sol, y por haberla compartido en este espacio de Memoria de Vida. Muchas gracias. En breve regresamos con otra reflexión de Eduardo García de la Asociación Pro Búsqueda.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este espacio de reflexión. En esta ocasión escucharemos el análisis de Eduardo García. Él es el director ejecutivo de la Asociación Pro Búsqueda. Eduardo, gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Como pudimos evidenciar en este capítulo, fue una época de mucho dolor, de mucha violencia, de mucha crueldad en nuestra historia. Este episodio tan triste para la historia salvadoreña, ¿qué lecciones nos deja en la actualidad? Bueno, nos debería haber dejado la lección que si no hay diálogo, que si no hay participación ciudadana en las tomas de decisiones, si no hay comprensión de lo que está pasando y si no aplicamos la justicia como se debe, tenemos todas las garantías de repetir. Las víctimas vienen de un conflicto armado, hermanos contra hermanos, donde se desmembró, se desangró la sociedad y no hemos aprendido ni siquiera a reconciliarnos como personas, ¿no? Es importantísimo que la sociedad sepa lo ocurrido, sepa cuál fueron la verdad de los hechos, que sean las víctimas las que cuenten la parte de la historia que les ha tocado callar, que haya una justicia, una sanción justa para quienes cometieron estos hechos, para abrir paso a una reparación a las víctimas, que lo trae en sí mismo la justicia y para garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Sin duda, cuando esto se dé, se podrá hablar de un perdón, se podrá hablar de ese acercamiento, de esas palabras de reconciliación que unan nuevamente a la sociedad que todos los que queremos. Pero si por el contrario nos negamos a que la verdad, la justicia se abra paso, lo que vamos a tener es lo que vamos viendo venir, ¿no? No hay diálogo, no hay acceso a la justicia, no hay independencia judicial, hay descontento social. Eso no nos lleva a un futuro cercano donde podamos desarrollarnos como personas. La democracia no se mide por el desarrollo únicamente y el desarrollo no se mide por la cantidad de celulares. La democracia se mide precisamente por la garantía de derechos que son respetados, tanto por el Estado como por las personas en la sociedad. ¿Qué pasos nos hacen falta, tanto como ciudadanía como a los gobernantes, para que realmente se concrete ese resarcimiento de los daños? En los 27, 28 años de trabajo que tiene la Asociación Pro Búsqueda, se nos han dicho de todo. No es el momento, está muy fresca la guerra, no hay presupuesto, olviden esas cosas, ¿verdad? Pero realmente hoy no tenemos excusa para iniciar ese paso a conocer la verdad y sancionar a los responsables. En un contexto de democracia, en un contexto donde nada debemos porque los que están ahora en el poder dicen no haber participado, no deberíamos estar ni siquiera en el debate social de si abrir o no una fosa, de si abrir o no los archivos militares, de si darle o no justicia a las víctimas. Estaríamos entendiendo perfectamente la ingratitud que se cometió con ella y por tanto estaríamos como sociedad resolviendo esa problemática. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir en este espacio de reflexión su análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y hagamos esfuerzo de que seamos personas dialogantes y reconciliadoras. Y muchísimas gracias a usted que nos sintoniza. A continuación, el editorial. La política de tierra arrasada o tierra quemada es una estrategia militar que consiste en destruir absolutamente todo lo que pueda ser de utilidad para el enemigo. Cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira de él, ocupan esta estrategia. En la guerra civil salvadoreña, ante la dificultad de enfrentar la guerra de guerrillas, esta estrategia funcionaba bajo la siguiente lógica. Para atrapar al pez, lo mejor es quitarle el agua. El pez era la guerrilla y el agua era la población civil y sus cultivos, sus viviendas, sus animales, etcétera, etcétera. Con esta mentalidad se arrasaba con todo, con los cultivos, con los animalitos, con las viviendas, y lamentablemente con vidas humanas. Así fue que ocurrió la masacre del Mozote, la del Zumpul, la del río Lempa en Cabañas y muchas más. Quienes participaron en esto pensaban que estaban haciendo el bien, que era válido para defender el país. Incluso ahora algunos siguen creyendo que hicieron el bien y algunos han dicho que lo volverían a hacer
si fuera necesario. Afortunadamente no todos, algunos. Esto no es ficción, es realidad, cruda y triste realidad de nuestra historia. El Salvador lo vivió hace unos 40 años como Guatemala, pero no hay que pensar que esto es cosa del pasado. Lamentablemente sigue sucediendo en la actualidad. Sucede en Somalia, en Yemen, en Palestina, en Ucrania. El ser humano es capaz de las más grandes atrocidades en contra de sus mismos hermanos y hermanas. ¿Qué nos puede enseñar esta memoria de vida para la situación actual? Que el odio lleva a la violencia y que la violencia solo genera más violencia. Quien siembra odio va a cosechar violencia y así nunca vamos a salir adelante como país. Quien piense que para sacar adelante a El Salvador de este atolladero es necesario despreciar, humillar, denigrar, encarcelar a otros, está totalmente equivocado. Esto solo llevará al país a peores situaciones. Nunca la imposición de la voluntad sobre la ley ha llevado a un buen derrotero. Las autocracias siempre terminan mal, tarde o temprano, pero terminan mal. El Salvador necesita unidad, no división, comprensión, no cerrazón. Necesita la inclusión de todos y todas en la solución de los grandes problemas. El país necesita participación de la gente, no exclusión de sus opiniones. El Salvador necesita amor, no odio. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta ocasión conversamos con la licenciada Silvia Juárez. Ella es miembro del grupo de trabajo sobre personas desaparecidas, que ha sido integrada recientemente por, entre ellas, Ormusa, El Iduca y otras. Licenciada Juárez, bienvenida. Muy buen día para todos ustedes. Como audiencia de Miradas, es muy importante para el grupo de trabajo por la desaparición en El Salvador poder atender a este análisis de esta problemática que enfrentan las personas y especialmente las mujeres jóvenes en El Salvador. Licenciada Juárez, este colectivo está teniendo un problema de país grave. Explíquenos un poco cuáles son los alcances, los objetivos que persigue y hasta dónde están apuntalando todas las acciones. Bueno, el grupo de trabajo por la desaparición en El Salvador tiene como objetivo el abordar la situación de desaparición en El Salvador desde una perspectiva de derechos, considerando siempre que las personas que sufren este problema merecen un trato con dignidad, un derecho a la información y la búsqueda que debe de ser un mecanismo que debe ser utilizado desde el Estado salvadoreño y todos sus recursos, pero que también se aprueben normativas, políticas y decisiones públicas que permitan evitar el problema o contar con sistemas de alerta temprana que eviten que este problema siga ocurriendo. Es muy importante para el grupo de trabajo incidir alrededor del derecho a la verdad y el no cese de la búsqueda de las personas desaparecidas. Licenciada Juárez, en el año 2021, según el Observatorio de Ormusa, hubo 132 feminicidios y 707 mujeres reportadas como desaparecidas. Es decir, que por lo menos cada día 2 mujeres son desaparecidas. ¿Estamos aún ante una epidemia país? Consideramos que en la desaparición, para el caso de las mujeres, representa un riesgo, nosotras lo advertimos como riesgo feminicida, ¿verdad? Suelen ser la antesala a la desaparición, suele ser la antesala de un escenario letal para la vida de las mujeres y que implica, en este caso, dados los datos, que no podríamos como país tener un discurso triunfalista frente a la disminución de los homicidios si, contrario sentido, lo que aumentan son las desapariciones. Es decir, finalmente se ataca la vida, digamos, y el ejercicio pleno de derechos. Consideramos que al ser la desaparición la antesala de lo que puede ser un feminicidio
o suele ser una alerta temprana para otras victimizaciones, por ejemplo, el tema de la trata, la violencia sexual, y también advertimos cómo hay una predisposición a la selección de cuerpos jóvenes para estas prácticas, que consideramos como un problema que debe abordarse desde un enfoque diferencial. Hablar de 2 mujeres diarias desaparecidas claramente raya con una práctica sistemática y violatoria de derechos humanos. Usted como parte también de Ormusa, ustedes tienen un observatorio sobre violencia de género y me llamó mucho la atención que en el año 2021 en San Pedro Mazaguat hubo 25 mujeres desaparecidas, es decir, un pueblo del departamento de La Paz, rural en su mayoría, que haya desaparecido tanta mujer. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué información ustedes han logrado rastrear que nos permita dimensionar la gravedad de este fenómeno en esta zona en particular, licenciada? Nosotras, digamos, podemos advertir a través de los datos que la necesidad de hacer intervenciones focalizadas. Hay territorios en El Salvador que tienen una alta incidencia de desaparición, sobre todo de mujeres jóvenes. Esto puede estar asociado al crimen organizado, a prácticas, digamos, que tienen que ver con esquemas de trata o rutas, digamos, de tráfico de personas que pueden estar vinculadas al problema. Es importante que si advertimos situaciones de una incidencia constante, recurrente o incluso ciertos esquemas de comportamiento en la desaparición de las mujeres puedan estar dando alertas de problemas más sistemáticos. Es decir, no es un municipio con un hecho aislado en el que vamos a poner todos los esfuerzos para la búsqueda, sino que estamos hablando de una recurrencia. Por lo tanto, el patrón advierte una sistematicidad en el problema. Por lo tanto, la intervención del Estado debe ser de ese mismo carácter, sistemática. Ello implica atravesar, por ejemplo, todos los subsistemas de protección local y lo nacional interviniendo en lo local. Para nosotras por ejemplo, San Pedro Mazaguat es un municipio que cuenta con playa, que cuenta con montaña, o sea, que es un municipio bastante diverso en términos de recursos o de infraestructura, pero está muy cercano, digamos, a la cabecera departamental Zacatecoluca. Tiene, digamos, algún mapa de recursos del Estado que pueden intervenir. La pregunta es, ¿por qué estando no ser, digamos, un municipio que no es fronterizo, que no está tan alejado de la centralidad, puede ocurrir este problema sin que genere una alerta local? La LEIF, por ejemplo, cuenta con las alertas de género. Es decir, cuando se detecta en un territorio una situación recurrente de violación a derechos humanos de las mujeres, esto debería generar o atraer toda la intervención nacional frente al problema. Como San Pedro Mazaguat, seguramente hay otros municipios que están también levantando índices de desaparición y que deberían ser una alerta temprana para prevenir desenlaces trágicos o mantener a las familias con esta zozobra y la incertidumbre y la permanente búsqueda. Estos indicadores que ustedes han registrado a través del observatorio no son extraños ni son, digamos, de ocultamiento para las autoridades. Es decir, ellos llevan sus propias estadísticas a nivel de fiscalía y policía, por tanto, no están ignorando este fenómeno, pero que está ocurriendo entonces la intervención inmediata y oportuna. Es decir, ¿por qué no vemos acciones concretas en neutralizar, en prevenir este fenómeno de violencia que está marcando a muchísimas familias? Bueno, creemos que empecemos advirtiendo de que el tratamiento normativo de la desaparición es bastante nuevo, digamos, apenas en 2018, 2019 se hicieron las últimas reformas alrededor de reconocer que la desaparición también podría ocurrir realizada por particulares, es decir, sin haber resuelto, o sea, la primera cosa es que el pasado no está vinculado al presente. Aún El Salvador sigue sin resolver las desapariciones del pasado, ¿verdad? Todavía tenemos muchas deudas, incluso casos que tienen que ver con acceso a la información pública de instituciones como la Fuerza Armada siguen sin otorgarse. Eso significa de que el Estado todavía está resistiendo reconocer que este es un problema de violaciones sistemáticas a derechos humanos.
Bajo esa resistencia, las respuestas suelen ser segregadas, suelen ser aisladas, suelen ser limitadas y muchas veces han lastimado incluso la dignidad de las familias que buscan, estigmatizándoseles, usando calificativos como las desapariciones voluntarias o utilizando incluso mecanismos, digamos, culpabilizantes hacia las víctimas o demandando, por ejemplo, términos como el de las 72 horas, que aunque se ha dicho hasta la saciedad, incluso las mismas instituciones en el nivel nacional lo han reconocido, no es un término legal, no está regulado en ninguna normativa. En los territorios donde la gente acude, donde se tiene el acceso, siguen diciéndonos que debemos esperar. La espera ante la desaparición significa también esperar por consecuencias ulteriores de mayor gravedad. Por otro lado, para nosotras es muy cruel el advertir cómo las familias enfrentan la búsqueda de manera aislada, en soledad, con mucha precariedad y con muchos riesgos. O sea, las familias asumen el riesgo de ir a buscar por propia cuenta a sus familiares, a las personas que buscan, con la desidia del Estado. Eso es parte de la tolerancia, ¿verdad? El asumir que no se va a buscar o el asumir que no se van a disponer de recursos para esto, también forma parte de una complicidad institucional ante el problema de derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con el plan control territorial, licenciada? ¿O un fenómeno como la desaparición trasciende un plan como ese y que demanda una mayor articulación interinstitucional? Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo, digamos, en la atención del fenómeno desde lo local, desde lo central? Bueno, consideramos que el abordaje del problema debe realizarse de manera integral e integradora. Es decir, no es un problema que se... Primero, reconocer que la desaparición, además de ser un delito, es un hecho social que causa un drama humano que debe intervenirse. O sea, la respuesta de carácter social que el Estado debe dar a las personas que buscan es necesaria y debe ser lo más integral posible. No solo se trata de un tema de persecución penal donde a las familias se les ven como recipientarios de información, ¿verdad? Yo de la familia solo necesito que me informe, que me diga, que me actualice con la información, que venga a decirme cuando vea algo, sino que las familias en sí mismas deben tener ese reconocimiento del carácter de víctimas y por lo tanto dar una respuesta asertiva. Un elemento para el grupo de trabajo importante es considerar los sistemas de registros y búsquedas y la integración, digamos, o la disposición de los recursos del Estado a favor de la búsqueda y de la integración de información. Hay dos indicadores vitales, por ejemplo, que deben cruzarse. El hallazgo de restos de personas humanas, ¿verdad? De personas que han sido encontrados en fosas clandestinas o que han sido incluso personas que no se han llegado a identificar y que están en medicina legal o bajo otros hallazgos de investigación. Debe de tener un cruce con todos estos avisos de personas desaparecidas. Eso es necesario. Pero hay otros subsistemas que deben también alimentar estos sistemas de información. Hablamos, por ejemplo, de bancos de ADN, hablamos de también información sobre personas detenidas, hablamos sobre información en hospitales, o sea, una serie de subsistemas de información que se deben integrar al servicio de mecanismos de búsqueda que generen alertas tempranas, que favorezcan articular información que pueda dar pistas sobre los problemas, pero también se requieren análisis profundos del problema. Eso significa que yo debo integrar la inteligencia de las instituciones públicas para articular o advertir esquemas o patrones de conducta que están alertando sobre esquemas de victimización. Es decir, un problema de derechos humanos que está teniendo un carácter tan masivo como lo es la desaparición, no puede manejarse de manera aislada y sin recursos y sin especialización para el problema. A propósito, desde el grupo de trabajo, ¿hay confiabilidad en las cifras oficiales, licenciado? ¿O hay un subregistro? Nosotras creemos que en general, ¿verdad? Los sistemas de información han carecido históricamente en El Salvador de una confianza y de una calidad de los datos al atender que hay hechos que están ocurriendo y que no están llegando a ser detectados por el sistema.
En el caso de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, sabemos que hay un esfuerzo del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres, que ha tratado de consolidar una calidad de datos. Sin embargo, la encuesta nacional advierte que el 68% de las mujeres ha vivido la violencia, pero solo un 5% de esta puede ser detectada por el Estado. Es decir, que ¿qué está fallando en los sistemas de información? Y es la detección temprana del problema. ¿Por qué? Porque en los territorios las personas tienen miedo, también hay una debilitada confianza en las instituciones y también, ¿verdad? Los mecanismos de búsqueda son mecanismos autogestionados por las familias y las personas que buscan. Eso significa que esa información nunca va a llegar al sistema. Entonces, eso hace perder la confianza, digamos, de los datos y también nos hace perder la dimensión real del problema. En esa respuesta institucional, licenciada, ¿qué nivel de efectividad ha mostrado la Fiscalía como responsable de investigar los delitos y las denuncias, en este caso de desapariciones y de violencia contra la mujer? Nosotras tenemos un datos, digamos, de muy baja estimación sobre los casos que llegan a ser solventados en este sentido. Frente a o sea, si uno mide la cantidad de noticias, de avisos que se tienen de desaparición versus los que en un mismo periodo pueden lograrse solventar, es bastante bajo. Y eso tiene que ver con muchos elementos, es decir, la Fiscalía, las instituciones cuentan con un protocolo de acción urgente para la búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, es claro que todavía este sistema carece de estar integrado, de ser expedito y de garantizar intervenciones psicosociales alrededor de las familias y de las víctimas que están enfrentando la situación de la desaparición. También consideramos que en el caso de las fiscalías, por ejemplo, hay unos términos muy limitados. Por ejemplo, las búsquedas suelen finalizarse 30 días después. O sea, hay periodos en los que ya no se va a buscar. Para una familia que ha perdido a alguien, si yo como madre busco a mi hija, esa búsqueda no va a cesar hasta encontrar la verdad. O sea, el principio o el estándar internacional te dice de que no se deja de buscar hasta que se llegue a la verdad. Entonces, este es un principio básico que las instituciones deben asumir, pero claro, eso implica también una dedicación coherente o proporcional al problema con recursos, con especializaciones, con mecanismos también de participación ciudadana. Nunca van a enterarse de lo que necesitan las familias o las personas que buscan si no tienen mecanismos de participación con los que realmente escuchen las necesidades vitales de estas personas. Licenciada, el tema de la desaparición es un fenómeno de país, abarca hombres y mujeres. Sin embargo, me gustaría escuchar su análisis en el sentido que tiene el mismo impacto que se desaparezca a un hombre que a una mujer, sobre todo tomando en cuenta que muchos de los hogares salvadoreños son liderados únicamente por mujeres y mujeres jóvenes además. Hay poblaciones en El Salvador que tienen una desventaja social de base que se revierte a la hora de enfrentar un problema como este. Primero porque si vemos los grupos etarios sobre los cuales ocurre la desaparición, en el caso de las mujeres suele ser cuerpos más jóvenes. También advertimos que un análisis que suele perder incluso pistas claves ante una desaparición es esta perspectiva diferencial del género y los riesgos, o sea, las determinantes sociales que atañen. Por ejemplo, ante una desaparición, solemos pensar que está vinculado al crimen organizado, que puede haber un posible secuestro, que se nos vienen a la mente todas esas cosas. Y las autoridades suelen pensar bajo esta clave. En el caso de las mujeres, ocurre que el entorno más cercano, o sea, el entorno de confianza suele ser el entorno o podría ser el entorno de victimización. Recordemos el caso de la periodista Carla Turcios, ¿verdad? ¿Quién era el entorno? En el caso de Flor Valle, ¿verdad? En el caso de la doctora Gilla, o sea, eran mujeres que su entorno de confianza estaba vinculado a su situación de desaparición y de posterior feminicidio.
Entonces, en una clave diferenciar, una perspectiva de género, una desaparición, cuando se analiza desde la perspectiva de género, tenemos que analizar que el entorno de confianza de las mujeres puede ser también un entorno de victimización. Gracias, licenciada, por sus aportes. Muchas gracias por este espacio y hacer análisis sobre estas situaciones que nos duelen tanto. Cómo no. Muchísimas gracias. Y a usted que nos ve, en Miradas continuamos con más. En la época de los 70, seguían los problemas en El Salvador. Trataban mal a los trabajadores, les pagaban súper poquito y con ese dinero no podían mantener a sus familias. Las personas desaparecían por defender sus derechos. Incluso les quitaban la vida hasta a los sacerdotes. Uno de estos sacerdotes asesinados fue el gran amigo de Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande. Todo este sufrimiento hizo que Monseñor Romero se uniera cada vez más a los pobres y desprotegidos. Defendía, denunciaba, trataba de buscar soluciones, pero siempre por la vía pacífica. Sus acciones se volvieron tan importantes que personas de otros países vieron con buenos ojos todo lo que Monseñor Romero hacía por los pobres. Por eso, le dieron muchos reconocimientos, universidades, gobiernos, asociaciones, incluso fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz. Este premio es todo un honor poder recibirlo, ya que es un reconocimiento a nivel mundial, que se les da a las personas que han tenido un ejemplo de vida, humildad, sencillez y que han velado por los más desprotegidos. En esta oportunidad, el premio no fue para él. Fue entregado a Madre Teresa de Calcuta, otra santa que trabajó por los pobres. Pero aún así, era un gran reconocimiento el haber escogido a Monseñor Romero como posible ganador. Cuando Monseñor Romero recibía estos reconocimientos, lo hacía siempre en nombre de todos aquellos que luchaban y defendían la causa del amor al prójimo. A pesar de ello, muchas personas en El Salvador no veían con buenos ojos la labor de Monseñor Romero. En esta misma época, se dio otro hecho violento que afectó muchísimo la vida de Monseñor. Asesinaron a un grupo de jóvenes en la comunidad El Despertar en San Antonio Abad. Entre ellos, se encontraba el padre Octavio Ortiz, el primer sacerdote que Monseñor ordenó y a quien apreciaba mucho. El padre Octavio, junto a 4 jóvenes, fueron asesinados violentamente. El gobierno contó muchas mentiras, pues decían que habían muerto en un combate y que ellos eran guerrilleros. Esto no era así. Ellos eran un grupo de 40 jóvenes que estaban reunidos en un retiro religioso. El padre Octavio los acompañaba como su guía espiritual. Esta nueva injusticia no la cayó Monseñor Romero. Y en la misa dominical, desmintió la versión del gobierno central ante todos los asistentes y que se transmitió por medio de la radio YSAX. Esto no le gustó al gobierno militar ni a las personas con mucho poder y dinero. Monseñor se iba convirtiendo en una persona desagradable e incómoda para ellos. Monseñor aprovechaba los viajes a Roma para contarle al Papa Pablo VI lo que estaba pasando en El Salvador. Le habló de las terribles injusticias que se daban y que faltaba muy poco para que estallara una guerra entre personas civiles y el gobierno. El Papa le dio su apoyo y le dijo que continuara su labor de denuncia, de justicia social y de amor hacia los pobres, y que él siempre rezaba por El Salvador. Monseñor Romero sintió la fuerza de Dios en sus palabras y le animaron a seguir con su misión. El trabajo de Monseñor Romero no se centraba solo en las parroquias. Era una luz y esperanza para todas las personas más desprotegidas y vulnerables que vivían en problemas y situaciones de injusticia. Siempre que eran atropellados sus derechos, acudían a Monseñor, porque sabían que podían contar con él y que nunca los dejaría solos. Todos estos problemas se estaban haciendo cada vez más fuertes e incontrolables, y la guerra estaba muy cerca. Por todo esto, en 1980,
Monseñor le envió una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. En ella, le pedía que dejara de apoyar al gobierno militar de El Salvador con armas, chalecos antibalas, máscaras de gas y todo lo que era para la guerra. Le hizo saber que todo eso era para matar a gente inocente y que el gobierno mentía al decir que con ello combatían a los guerrilleros. No era así. En la misma carta le mencionaba que todo esto no ayudaba a encontrar una justicia y paz verdadera, sino al contrario, estaba conduciendo a un mayor castigo contra el pueblo que se organizaba para luchar en defensa y respeto de sus derechos humanos. La carta cayó tan mal al presidente de Estados Unidos que llamó al Vaticano en Roma para que pusieran en orden a Monseñor. Las hermanas carmelitas de la capilla del Hospitalito Divina Providencia, lugar donde Monseñor Romero vivía en un pequeño cuarto, le decían que se cuidara por todo lo que estaba pasando y principalmente por las amenazas de muerte que se habían enterado que le hacían a Monseñor Romero. Para esos días, había crecido tanto el odio hacia Monseñor que querían callarlo a toda costa. Por ello, pusieron una bomba en la radio YSAX, donde se transmitía todo lo que Monseñor Romero predicaba. Las amenazas siguieron hasta tal punto que fueron las religiosas de la capilla del Hospitalito Divina Providencia quienes recibieron las llamadas directamente donde amenazaban de muerte a Monseñor. Las religiosas estaban preocupadísimas por Monseñor, pero él siempre las tranquilizaba. El lunes 24 de marzo de 1980 por la tarde, sin imaginárselo, El Salvador escucharía la última homilía de Monseñor Romero. Cuando él estaba en el altar ofreciendo el pan y el vino, se escuchó un estruendo. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar procesos de justicia y de paz en su pueblo. Unamos pues íntimamente fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Con su muerte, querían callar la voz del hombre que defendía a los más desprotegidos, que ayudaba a los encarcelados, que consolaba a las viudas, que daba de comer al hambriento, el que ayudaba al desamparado. Pero no pudieron silenciarlo, porque su voz se escucha más fuerte que nunca y se da vida al cumplimiento de sus palabras. Si me matan, resucitaré en mi pueblo. Él representó una iglesia que cuidaba a los pobres, que denunciaba las injusticias. Para muchos, Monseñor Romero es una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. San Romero, mártir por amor a su pueblo, por amor a su gente, como Jesús de Nazaret, que dio su vida para salvarnos. Y por ello, el padre Ignacio Ellacuría, otro mártir de la iglesia, dijo: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. El que hablaba de injusticia, el que se levantaba, por ejemplo, era un comunista. Entonces, claro, le llamaban político a Monseñor Romero. Quería un pueblo libre, un pueblo capaz de pensar y decidir con madurez.